Dice la palabra de Dios, dice: mas yo a ti elevo mi oración, oh Jehová, en tiempo aceptable, oh Dios, por la multitud de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue las corrientes de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Escúchame, oh Jehová, porque benigna es tu misericordia, mírame conforme a la multitud de tus piedades, y no escondas tu rostro de tu siervo, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te damos gracias porque eres tú haciendo tu obra perfecta y eres llevándonos de la mano, Señor, para que nosotros podamos alcanzar, Padre, Señor, tu perfecta voluntad en este tiempo. Te rindo el honor y la alabanza. Añade bendición, Padre, ministra en nuestras vidas, nuestros corazones, y quebranta todo aquello, Señor, que el enemigo quiere levantar en este tiempo en contra de tu iglesia, en contra de tu pueblo. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque eres tú haciendo tu obra perfecta. En el nombre de Jesús. Quiero que usted pueda ver, ¿verdad?, cómo de algún modo el Señor nos lleva a buscarle en tiempo aceptable, ¿no? Que nosotros podamos estar dependientes de Dios en todo momento y en toda circunstancia que nosotros podamos vivir. Nosotros podamos estar dependientes de Dios, es decir, estar conscientes de que Dios nos escucha, estar conscientes de que Dios nos responda. Y llámese como se llame la circunstancia, la situación que usted pueda estar viviendo, física, material, espiritual, de salud, económica, ¿verdad? La circunstancia que usted pueda estar pasando. Realmente Dios va a dar una respuesta a nuestras vidas y Dios nos va a llevar de la mano a una bendición, a una victoria, ¿sí? Cuando ustedes ven, ¿verdad?, la situación que pareciera que es difícil, dice la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por muy difícil que pueda verse la circunstancia que nosotros podamos experimentar, sabemos que Dios nos va a dar la victoria, ¿sí? ¿Sí? Entonces, también está escrito: en nuestra debilidad su poder se perfecciona, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros pesemos la realidad bíblica, porque muchas veces nosotros no pesamos la realidad bíblica, sino simplemente vivimos emociones, ¿sí?, sentimientos. Y la verdad bíblica nos lleva a estar en un nivel distinto, ¿sí? Nosotros empezamos a discernir o a separar la vida del alma de la vida del espíritu, y así también llevamos a crucificar nuestra carne. Entonces es cuando nosotros podemos entrar en el reposo de Dios, porque ya nuestra oración ya no vive en las emociones, en los sentimientos, sino en una convicción, en una certeza de que Dios nos va a responder, de que Dios va a tomar el control, de que Dios nos va a llevar a vivir una vida victoriosa. Entonces, cuando uno reconoce la presencia de Dios, cuando uno, hermano, lleva su vida a la presencia de Dios, un lugar específico, cuando uno, hermano, sí pone la circunstancia o la situación como es delante de Dios, ¿verdad? Y entendemos el poder de su nombre, que es sobre todo nombre, hermano, sí, vivimos una fe y una osadía, la cual siempre nos va a llevar a vivir una vida de adoración, de alabanza. Y hermanos, ahí es donde nosotros estamos sentados en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque ya no vivimos conforme a nuestras emociones o nuestros sentimientos, sino que nosotros en esa circunstancia, en esa situación, en esa debilidad aparente, y lo voy a decir aparente porque usted es más que vencedor, y cierto es que nuestro cuerpo pues se debilita, ¿no? Se siente, se duele, esa es la palabra. Pero cuando usted viene a entender la vida del Espíritu, usted confiesa la victoria que hay en Cristo. Entonces, Satanás está debajo de nuestros pies. Quiero que usted vaya ya a Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer, ¿verdad? Desde el verso 6.
Primera de Pedro 5, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él sea la gloria, el imperio y dice, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el Señor nos quiere llevar en un proceso de desarrollo. En ese proceso de desarrollo, hermanos, nosotros siempre vamos a ser perfeccionados, ¿no? Como hablábamos el día domingo, aquellas situaciones que pareciera que vienen como avalancha, ¿verdad?, a derribarte, a enterrarte, a desaparecerte, son aquellas que producen en ti esa siembra para que tú produzcas vida, para que tú produzcas fruto, ¿sí?, para que tú estés en una vida victoriosa. En toda situación y en toda circunstancia tú vas a entender que Dios te lleva una vida vencedora. Entonces es ahí donde tú tienes que tener el discernimiento. Es ahí donde tú debes de estar consciente de que Dios no te deja, no te abandona, ¿sí? Ninguna palabra de las que Dios ha hablado ha caído en tierra. Todas las promesas que Dios habló para tu vida, para tu hogar, para tu familia, para tu matrimonio, todas esas promesas están vivificándose en tu vida. Si hay una situación por la cual tú no podrías ver la victoria, ¿cuál es? La ignorancia. La ignorancia. Porque dice, mi pueblo fue llevado cautivo por ignorante, no, porque dice, porque le faltó conocimiento. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que lo que vivimos, que lo que pasamos es normal. Pero cuando usted viene a la Escritura, usted sabe que no es normal. Usted sabe que Dios ya pagó para que usted tenga una vida victoriosa, ¿sí? Entonces, ahí donde nosotros empezamos a entender esa realidad, nosotros entramos en el discernimiento. Y es obvio que nosotros vivimos ¿en qué? En el temor de Dios. En el temor de Dios nosotros vivimos. Y no solamente eso, reconocemos que Dios es soberano sobre todas las cosas. No solo eso, sino que en nuestro corazón está la humildad. ¿Por qué? Porque el Señor no va a despreciar un ¿qué? Un corazón contrito y ¿qué? Humillado, no despreciará. Entonces, tomamos las armas de luz, es decir, venimos al ayuno, venimos a la búsqueda, venimos, hermanos, sí, a estar delante de la presencia de Dios, conscientes de que necesitamos que Él intervenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos carne y nos debilitamos, ¿sí? Entonces, nuestra vida empieza a vivir una vida en unidad, en compañerismo. ¿Por qué? Porque tenemos visión, tenemos propósito, ¿sí? Usted desea que las vidas, que las personas sean alcanzadas, sean salvas, o sean restauradas, sean sanadas, ¿no? Entonces, cuando usted entiende esa fase, y aquí viene para los intercesores, porque cuando nosotros queremos ver una transformación, un cambio, queremos ver vida, tenemos que estar unidos en un sentir, porque está escrito, si dos se pusieren de acuerdo en cualquier cosa, ¿en qué? En cualquier cosa. Vaya usted allá a Mateo 18, verso 19. Y aquí es donde a veces está el problema. No nos podemos poner de acuerdo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. En los cielos. ¿Se da cuenta? Y entonces, cuando usted se pone ¿de qué? De acuerdo. Pero eso es algo que el enemigo ha estropeado en nuestras vidas, ¿sí? Porque el Señor te dice que tú eres sano y tú dices, es que de eso también padecía mi tatarabuela, ¿no? Y es que ese problema también lo tuvo mi abuelita o mi mamá. No, es que eso era lo que tenía mi papá. Y entonces, no, y vienes a la palabra y vienes con el ministro y el ministro te dice, no es así. Y tú dices,
No, sí. No es que no es así. No, de veras que sí. Y entonces nosotros no entendemos, y muchas veces es el conflicto, ¿no? A veces queremos pedir por el hijo, por el pródigo, ¿no? Decimos, no, es que tú no entiendes, él es un jovenazo y debe de tener novias por donde quiera. Y la mujer dice, no, pues ¿qué pasó? Yo también soy mujer. Ahí estás mal, y no, es así, y no, ¿y cuándo van a poder alcanzar entonces la meta? ¿Cuándo? Entonces, muchas veces nuestra vida cristiana no ha podido comprender la voluntad de Dios. Nosotros nos tenemos que poner ¿de qué? De acuerdo. Y ponernos de acuerdo no es nada fácil. ¿Por qué? Porque cada cabeza, dicen, es un mundo. Pero no solamente eso. ¿Sabe por qué? Porque a veces no entendemos el orden de Dios, ¿no? Hasta para disciplinar, hermanos, ¿sí? Dicen, es con vara, no, con la mano. No, es con palo, no, con la mano. No, mejor con cinturón, eso está mejor. Y no es el orden de Dios. ¿Para quién es la vara? ¿Para quién? ¿Para la espalda de quién? ¿Para la espalda de quién? No es en la cabeza. ¿Ya se dio cuenta? Es para la espalda. No sabía, por eso lo dejé lleno de chipotes. Ya hasta ni razona bien, de tanto golpe que le di, ¿no? Entonces, ese es el detalle, hermanos. A veces no entendemos el orden de Dios. Queremos hacer las cosas como mejor nos parece, ¿no? Y entonces, es por eso que a veces, hermanos, nosotros no podemos ver la realidad. Entonces, la iniciativa sobre todas las cosas, ¿sí? Es algo que nos va a llevar a estar con ojos abiertos. ¿Sí, hermanos? Esa es la oración de ofensiva. Es algo que tiene acción, es algo que tiene movimiento, pero es algo que tiene iniciativa. ¿Sí? Ayer estábamos en un servicio y me decía un hermano que si no iba yo a pedir ofrenda. Yo dije, no, yo vine a servir. Y entonces me sacó un hermano y me dijo, pastor, esta es una ofrenda para usted. Ahí él tuvo iniciativa, ¿no? Y eso es lo más hermoso, ¿sí, hermanos? Porque no hay que apretarlos, ni exprimirlos. Dios sabe, ¿no? Entonces, eso es importante. La responsabilidad debe de estar en la vida del cristiano, ¿sí, mis hermanos? Entonces, entendiendo esta realidad, sabemos que hay en la Biblia claros ejemplos de ello, ¿sí? Uno de ellos, Josafat, ¿verdad? Si me ponen ahí, despiértense. No, hermano, usted está atrás. Caramba, se durmió. Ahí está, ¿sí? Uno de ellos es Josafat, segunda de Crónicas 20, del verso 5 al verso 15. Y más, porque ya lo escudriñamos, ya lo estudiamos. Pero vamos a ver ahora ahí en segunda de Crónicas 14. Vaya usted a segunda de Crónicas 14. ¿Sí? Póngame nada más un poquito a Josafat. Entendíamos pues, ¿verdad?, que cuando Josafat supo que venía un ejército, una multitud en contra de él, él entendió que él no podía hacer las cosas por sí mismo. Él entendió que no podía alcanzar, ¿sí?, la victoria en sus fuerzas o con el ejército que él tenía. Entonces dice, se humilló delante del Señor. Y al escuchar todo el pueblo, ¿sí, mis hermanos?, que venían contra ellos, dice que todos se reunieron, hasta los chiquitines, hasta los niños, llegaron ahí. ¿Para qué? Para buscar a Dios en ayuno. En ayuno. Y eso es una arma que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros podamos entender esta realidad. ¿Y qué ocurrió? El Señor les dijo que no iban a tener ellos por qué pelear, que Él iba a pelear por ellos. Entonces Josafat les dijo, tomen trompetas, y empezaron a alabar a Dios. Y en esa alabanza ellos vieron a sus enemigos, ¿dónde? Debajo de sus pies. ¿Se dan cuenta?
debajo de sus pies. Por eso hay en nuestras vidas situaciones, circunstancias que nosotros tenemos que entender. No somos nosotros. Entonces, es una realidad que nosotros como iglesia tenemos que cantar la palabra. Si usted no se la aprende porque no la lee, ¿no? Le va a ser más fácil aprenderse un canto, ¿no? Ese canto que dice, mis enemigos volvieron atrás, ¿no? Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová, porque grande eres tú. Esa es la palabra, hermanos. Y usted que dice, ay, no tengo fuerzas, Señor. Eso no, eso es alma, hermanos, eso es alma. Y entonces nosotros tenemos que cantar la palabra, porque en la palabra, hermanos, sí, está realmente la verdad y la exaltación correcta a nuestro Dios, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros entendamos. ¿Ya llegó ahí 2 de Crónicas 14, verso 11, verso 12? Sí, pues ni me había dicho, diga, no, ¿cómo no? Ya le había yo dicho. Fíjese bien, 2 de Crónicas. Y aquí es importante que nosotros lo podamos ver. ¿Llegó? Aquí realmente Asa, ¿verdad, hermanos? Sí, era un rey que había decidido buscar a Dios. Vamos a leerlo un poquito para que usted vea. En el verso 2. E hizo Asa lo bueno y lo recto, ¿qué dice ahí? ¿Ante los ojos de quién? De Dios. Y quiero que usted note las principales características de estos liderazgos. Porque dice que hicieron ¿qué? Lo bueno y lo recto. Lo recto. Orden, ¿no? Y eso es algo que debe de vivir todo liderazgo. Hacer lo bueno y lo ¿qué? Y lo recto. Sí, la carne es débil, me va a decir, ¿verdad? Pero cuando nosotros vivimos en la vida con Cristo, debemos de entender que estamos o debemos de estar bajo sujeción y sumisión a lo que Dios nos habla. ¿Sale? Entonces, fíjese. Después dice ahí la Escritura, verso 3. Porque quitó los altares del culto extraño. Note usted cómo dice la Escritura. ¿Quitó los altares de qué? De algo que no era correcto, de algo que no les pertenecía ni era del pueblo de Dios. ¿Sí? Por eso es que cuando usted viene a la iglesia le dicen, eso es idolatría, ¿no? Eso es alma, esa es rebelión. Usted dice, ¿qué me están diciendo? ¿No? Sí, porque va a fluir la carne, siempre va a fluir la carne, ¿no? Pero nosotros tenemos que derribar los ídolos, ¿sí? Al tesoro y a papucho no pueden ocupar el lugar de Dios. No. Es una realidad. El lugar de Dios es sagrado, es de Él. Cuando usted no se rinde a Dios, usted tiene un ídolo. Cuando usted es el quien gobierna, cuando usted es el que decide, cuando usted es el que hace, cuando usted es el que quiere hacer lo que le place, usted tiene un ídolo. Y es su yo. ¿Sí? Entonces, son cositas, ¿no? Ahora fíjese, dice, verso 4. Y mandó a Judá que jugaran Tetrix, que fueran a tirar aceite al cerro, y que fueran a ¿qué? A hacer marchas por todas las calles. ¿Qué hizo? ¿A qué buscar qué? Buscar a Jehová, el Dios de sus padres. Esa es la clave para el pueblo de Dios, no andar ahí caminando en las calles haciéndose ver, porque nosotros también somos muchos. Ay, Dios mío, deben de buscar a Dios. Hay que ir a la punta del cerro de la estrella y tirar de ahí aceite. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que el aceite es mágico? ¿En dónde dice que deben de hacer eso?
Ah, no, pero es que es revelación. ¿Revelación de qué? ¿De Facebook o de YouTube? Porque de la Biblia no lo dice así. Y usted debe de aprender a hacer lo que dice la palabra. ¿Lo que dice qué? La palabra. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos, ¿sí? Dice, y mandó a Judá que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Y qué dice ahí? Y pusiese por obra, ¿qué? La ley y sus mandamientos. Amado hermano, eso es bendición. ¿Queremos ver prosperidad? Obediencia. ¿Queremos ver sanidad? Obediencia. ¿Queremos ver a nuestros enemigos debajo de nuestros pies? Obediencia. ¿Sí? Tan fácil, ¿no? Tan sencillo. Pero nosotros queremos complicarnos la vida. No, es que así no es. Déjeme ir allí a YouTube a ver qué encuentro. Mire, en donde usted debe de estar buscando, así como se le dice a los hermanos del seminario, es la Biblia. Usted debe de conocer lo que la palabra de Dios dice. Lo que Dios tiene para usted. Porque esta es la voz de Dios. Nosotros cuando tenemos tiempos de estudio, hace poco estaba yo con unos maestros y tenían el disertar, ¿verdad?, los tiempos venideros, y hablaban de las cosas que Satanás está haciendo en los últimos tiempos, de la obra globalista, de lo global que está ahora, pues ahora sí hablándose en ese tiempo. Y mire, hermano, y hablaron una hora y media. Yo dije, pues tan sencillo que está ahí escrito, ¿no? Y les dije, lo cierto es que el día y la hora, nadie, ¿quién? Nadie sabe cuándo ha de venir, porque está encerrado ¿en qué? En una sola potestad, que es el Padre. En una sola potestad, que es el Padre. Entonces, cuando ellos siguieron hablando del globalismo, es entendible que lo que hablan de global se centra en un estado, ¿verdad? O en una unión de estados que va más allá de todo estado. Y algo así es la ONU. Aquí usted puede ver en la escritura y dice, verso 5, quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes. Que entonces, ¿qué hizo? ¿Quitó qué? La idolatría, quitó los ídolos. No quería el ídolos. Y dice ahí, y estuvo el reino en paz, ¿bajo qué? Ahí está la clave. ¿Quiere tener reposo? ¿Quiere tener paz? Usted debe de quitar el culto extraño, ¿sí? Usted debe de quitar los ídolos, aunque le digan que Dios les habla. Entonces, eso es importante que usted empiece a entenderlo. Y dice ahí, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había ¿qué? Dado paz. Entonces quiero que se vea, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades, y dice, y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras. Dice, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, y le hemos buscado, y él nos ha dado, ¿qué dice ahí? Paz. ¿Paz por qué? ¿Sabe por qué usted está angustiado? Aunque me diga qué hora. ¿Sabe por qué usted está perturbado? Porque no busca al Señor. No, usted la trae conmigo, diga. ¿A poco nada más usted es el que ora? ¿No? Sí, me han dicho así. Digo, bueno, yo tengo paz, usted no tiene paz. No les digo así, hermanos. Pero lo cierto es que yo tengo paz. Si yo busco al Señor, yo tengo paz, encuentro la paz. Y ellos que dicen que buscan a Dios, yo los veo
Perduró. Se levantan a las 3, se levantan a las 2, a las 2, a las 3, a las 4. Y hermanos, pero aquí dice que si tú buscas al Señor, Él te va a dar paz. Y va a tener a tus enemigos, sí, apartados de ti. Tú vas a poder crecer. Ahora, fíjense, dice ahí, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz. Por todas partes edificaron pues y fueron prosperados. Fíjense bien, esa es la consecuencia de buscar a Dios y de buscarlo bien. Oye, ya no quiero entrar en tanto detalle, pero ¿usted ha mandado a un pequeño a buscar algo? ¿Sí? Yo recuerdo hace tiempo mandé a buscar a un pequeñín de la casa y le dije, vete a traerme esto. Y fue y se dio vueltas, se dio 3. Ya después regresó y dice, no lo encontré. Le digo, ¿y si sabes qué te pedí? Sí, no, tampoco. Le digo, entonces, ¿por qué te tardaste tanto? ¿No? Pues lo estaba buscando. ¿Pero qué buscas si no sabes qué es? ¿No? Y quiero que usted ponga atención porque mire, a veces nosotros decimos que estamos buscando ¿a quién? A Dios. Pero ¿entendemos que Dios es santo? ¿Entendemos que Dios, hermano, no está de acuerdo con el pecado? Porque si lo estamos buscando tenemos que conocerlo, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos vamos a acercar delante de Dios? ¿Cómo? Con un corazón limpio. Acerquémonos pues a Dios con un corazón puro. Eso dice la palabra. ¿Con un corazón qué? ¿Sin qué? Sin mezclas. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? ¿Y eso dónde lo dice? Bueno, eso lo dice ahí en Hebreos capítulo 10. Le voy a dar el versículo, aunque es importante, ¿verdad, hermano? Que usted pueda entender toda esta realidad. Ahí en Hebreos capítulo 10, en el verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena ¿qué? Certidumbre de fe, purificados los corazones, ¿de qué? De mala conciencia, ¿no? De mala conciencia. ¿Y lavados los cuerpos qué? Con agua pura. ¿Lavados los cuerpos con qué? Dicen, voy a ir por un garrafón Bonafón, hermano. Gloria a Cristo, me lo voy a vertir. Gloria a Cristo. No. Aquí habla que nuestros cuerpos están siendo ¿qué? O sea, nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestras actitudes ya no se ven porque hemos sido ¿qué? ¿Lavados con qué? Con agua pura. Y esa agua es la palabra. ¿Sí, hermanos? Es decir, la palabra ya hizo en mí la obra. ¿Sí o no? Ya no soy pegón, ya no soy mandón, ya no soy quejón, ya no soy nada más que un hijo de Dios, ¿no? Y entonces tengo una actitud correcta. ¿Se da cuenta? ¿Sí o no? Entonces eso es importante. Regrese ahí a Crónicas, segunda de Crónicas, y seguimos leyendo. Dice, tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. ¿Con cuántos vino? Con 1,000,000, hermanos. ¿Con cuántos? Con 1,000,000. ¿Se da cuenta? Ahora fíjese bien, dice ahí, entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Zafata junto a Maresa, y clamó Asa, ¿a quién? A Jehová su Dios. ¿A quién clamó? A Jehová su Dios. Y dijo, oh Jehová, fíjese bien, note la oración. Él tuvo ¿qué? Iniciativa. Él tenía una vida ¿con quién?
con Dios. Él tenía la presencia de Dios. Él sabía que había buscado al Señor y el Señor le había respondido. Y en esa respuesta él había tenido el tiempo para poder hacer ciudades fortificadas, con torres, es decir, con vigías, con atalayas. Y entonces ahí le dice, hermano, dice, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti, ¿qué dice ahí? No hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Gloria a Dios. ¿Ya se dio cuenta? Y usted dice, es que a mí no me escucha. Y ahí dice que Él le da ayuda al poderoso y al que no tiene fuerza. Y dice ahí, ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque ¿en ti qué? ¿Nos qué? Nos apoyamos. ¿Quién era su fundamento? ¿Quién era su fuerza? ¿Quién era su sustento? ¿Quién era del cual dependían para hacer las cosas? ¿Quién? Dios. Era Dios. ¿No era quién? El licenciado. ¿No era quién? El influyente. ¿No era quién? El gobernador de Nesa. No, ¿quién era? Dios. No era alguien que estaba en opulencia en ese momento. ¿Quién era? Dios. Si en ti nos apoyamos. Y eso es importante, hermano, porque cuando nosotros venimos a ver la bendición, cuando nosotros venimos a ver la victoria, es porque hemos entendido que Dios hace las cosas. Por eso a veces cuando dicen, es que yo tengo que estar temprano y desde temprano y tengo que hacer las cosas, porque si no las hago yo digo, ya se confundieron, porque no somos nosotros. Dios hace en nosotros el ¿qué? El querer, ¿como qué? Como el hacer. Entonces, si usted dice, oh, este es el día que me voy a hacer millonario, realmente es el Espíritu el que los lleva a salir adelante, hermanos. Y nosotros tenemos que entender que es Dios el que está haciendo las cosas. Y entonces dice ahí, dice, ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre, ¿qué dice ahí? Venimos. ¿En qué? En tu nombre venimos contra este ejército. Gloria a Cristo. ¿Ya se dio cuenta en qué? En el nombre del Señor. Dice, nosotros no venimos por nuestra cuenta, venimos en el nombre del Todopoderoso. ¿Quién hizo esto? David. Él le dijo, ¿qué le dijo? Has desafiado al Dios de los escuadrones de Israel. ¿Sí? ¿Quién es este incircunciso que osa? ¿No? ¿Se dan cuenta? Y entonces él le dice, no vengo contra ti ni con espada ni jabalina, sino en el nombre de Jehová. ¿Sí? Hoy quitaré la cabeza de sobre de ti y se la dé a comer a las aves. Ah, gloria a Dios. Eso me gusta, ¿no? Porque es alguien que se apoya. No al quitar cabezas, hermanos, sino que el poder, ¿no? Gloria a Dios. Dice, ay, hay que hacernos un lado, porque, ¿no? Entonces, la realidad es esta. Ellos se apoyaban en el Señor. Y quiero que usted vea bien ahí, porque dice, en tu nombre venimos contra este ejército, Jehová. Tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti, ¿qué? El hombre. ¿Ya se dio cuenta? Ellos entendían que con los que iban a pelear eran ¿qué? Eran carne. Pero de su lado estaba ¿quién? El creador de todo el universo. Y entonces quiero que usted pueda entender esta realidad, porque ellos no se intimidaron. ¿Y eran cuántos? 1,000,000. Usted ve 3 y dice, híjole, ¿qué tal que me hacen algo? Y aquí venía 1,000,000, hermanos. Y ellos estaban firmes, confiados. ¿Por qué? Porque iban en el nombre de ¿quién? Y usted, cuando viene a Mateo capítulo 28, verso 18, del Señor declaró y dijo, toda potestad, ¿toda qué? Potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Y esa palabra potestad es el vocablo griego exousia, que significa el derecho legal de usar su nombre. Usted va en el nombre de ¿qué? Del Señor. Cuando usted va, hermano, a hacer las cosas que Dios le manda, usted va en el nombre de ¿quién? Venimos de la iglesia Corazones en Santidad. No, usted viene en el nombre de ¿qué? De Cristo. Usted va en el nombre de ¿quién? De Cristo. ¿Sí?
Entonces, usted lleva realmente el nombre del Señor. Usted no se mueve por emociones ni por sentimientos. El Señor es el que lo lleva, el Señor es el que le lleva a vivir una vida victoriosa. Entonces, es ahí donde nosotros como hijos de Dios, nosotros como un pueblo santo, hermanos, podemos ver, bendito Dios, tu